Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque con nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos el gusto de recibir a dos personas que van a tocar ese tema que lo abordamos mucho en nuestras redes sociales y hoy por suerte tenemos la oportunidad de hablarlo acá en el programa. Estamos con el doctor Marcelo Petroni y el doctor Elías Badalasi. Ambos son parte de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. ¿Qué tal, doctor Petroni? Bienvenido. Tal? Muchas gracias. Doctor Badalasi, bueno, un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Doctor Petroni, voy a arrancar con usted para hablar y cómo Humo y Espejos trata de abordar lo que sucede en el mundo, ¿no? O por lo menos disipar un poquito este humo que nos venden por ahí. Voy a leer algo sobre el Departamento de Estados Unidos cuando emitió el documento, o sea, el informe Kissinger, en el que decía que los intereses económicos de este país exigían el control demográfico de los países menos desarrollados. ¿Estamos hoy viendo los resultados a nivel global de esta política? Sí, yo creo que esto se enmarca en algo histórico, ¿no? Porque en realidad todas las corrientes filosóficas del liberalismo político y económico, ya desde David Ricardo en adelante, Adam Smith, ya planteaban la cuestión del control de la natalidad como un tema central en las políticas exteriores de las naciones de Occidente. Sobre todo porque consideraban que había un exceso de población, ¿no? O una superpoblación mundial, y que esa superpoblación mundial, consecuentemente, iba a generar una escasez de recursos económicos, de recursos de materias primas, de recursos de todo punto de vista. Entonces, se dieron una política básicamente en lo que se enmarca el antinatalismo. Yo creo que el informe Kissinger, en ese sentido, se enmarca en una política global antinatalista. Y hoy, desde ya, considero que se encuentra en la agenda de del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, y de muchos organismos, inclusive multilaterales de crédito, que condicionan los créditos a los países del tercer mundo a cambio de que se implementen determinadas políticas antinatalistas o de control demográfico. Por ejemplo, la cuestión del aborto es una, y después otro tema que quiero tocar es la cuestión de ideología de género. Vamos a ir armando por ahí tratando de hacer un devenir natural para poder llegar a por qué se implementan estas ideologías. En primer punto, en general, los que están a favor del control de la natalidad te dicen, bueno, vivimos en un mundo estresado, no hay recursos para todos, hay mucho impacto ambiental por la acción del hombre. ¿Qué les dirías en ese caso? Yo creo que con respecto a la cuestión de la escasez de recursos, se ha demostrado que en los últimos, por lo menos 20 años, ha habido una revolución en la industria de los alimentos. Entonces, me parece que no es que hay escasez, por ejemplo, de alimentos, que siempre fue uno de los argumentos centrales, sobre todo lo que planteaba Matus, el demógrafo. Estamos hablando del siglo XIX. Del siglo XIX. Él lo centraba básicamente en eso, que había una cuestión que iba a generar una cuestión de escasez alimentaria a nivel global y hambruna. Ahora, es evidente que en los últimos 20 años, acá en el mundo, ha habido una revolución tecnológica en la industria de los alimentos. El problema con los alimentos y la población mundial no está dado en esta superpoblación, sino en la distribución de alimentos y la distribución en definitiva de todos los recursos. Como siempre, en este sistema globalista quedan todos los recursos y todos los bienes cada vez en pocas manos o en élites económicas, donde la mayoría de la población mundial carece de agua potable, carece de alimentos, carece de bienes y servicios, de educación, etc. Pero eso porque es un problema de distribución. Por lo menos esa es la forma. Ahora nos encontramos en una paradoja, bueno, o en una realidad, mejor dicho, no sé si el doctor Badalasi la quiere contestar, porque mientras vemos que el aumento de la población aumentó la disminución de la población aumentó considerablemente en todo el mundo. O sea, hoy, principalmente en Occidente, las mujeres ya no quieren tener hijos, o cuando tiene uno como
una gran cantidad, 2 hijos, cuando hace 50, 100 años atrás 2 hijos no era nada, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la concentración de las riquezas es cada vez mayor en menos manos. O sea, entonces, es lo primero. Entonces, consecuencia de mantener esta desigualdad, o sea, ¿cómo podemos relacionar esta tasa de nacimiento reducida y por otro lado mayor concentración de poder de la riqueza en pocas manos? ¿No quiere que la masa siga reproduciéndose? Esta es mi pregunta. Sin duda alguna, sin duda alguna. Después está el neomalthusismo, ¿no es cierto?, que plantea precisamente eso, que el problema se centra en la superpoblación, pero específicamente en las clases populares, en las clases obreras y las clases trabajadoras. Entonces sí, hay una política deliberada de tener un control de la natalidad de las mayorías, para llamarlo de alguna manera, de las mayorías trabajadoras, y asalariadas, etc. Y bueno, eso se ve reflejado dramáticamente en Europa Occidental. Y específicamente en Italia y en España, donde Italia tiene tasas de natalidad negativas. Y en España también tienen tasas de natalidad, si no son, ahora creo que subieron, pero estaban prácticamente en negativa. Pero Italia tiene tasas de natalidad negativas, lo que significa, hablando claramente, que son sociedades donde hay más velorios que nacimientos, claro, lo cual está demostrando algo verdaderamente dramático. Pero sí, hay una política deliberada y van a tener problemas ya para sostener los fondos de pensiones, los fondos... Claro, los van a tener y bastante graves, va a generar situaciones económicas muy graves en la producción. Pero fíjate vos, y esto cierro con esto, un dato que me parece importante, ¿no? Todos los liberales económicos al problema demográfico lo tratan de encarar a través del fenómeno de la migración, ¿no?, y de la inmigración. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense ustedes cómo Occidente en los últimos años ha tenido políticas intervencionistas, sobre todo en Medio Oriente, en el norte de África, podemos ver el caso específico de Libia, donde prácticamente la OTAN ha destrozado esa sociedad y hoy Europa recibe oleadas de inmigrantes de Libia y de Medio Oriente. Entonces yo creo que ahí también tiene que ver esa cuestión. O sea, cuando vos tenés que los europeos no se están reproduciendo, ¿cómo reemplazás esa población que no se reproduce, europea, autóctona? Bueno, con inmigración. Bueno, si ustedes se fijan bien, todos los liberales económicos plantean la cuestión de la migración como una solución para ir cubriendo los baches que vos podés tener en determinada sociedad por baja de natalidad. Bueno, cuando empezó el problema de Siria y empezaron las olas de inmigrantes, una de las primeras cosas que se dijo, me acuerdo de eso, fue que Alemania empezaba a aprovechar para tener ingenieros sirios que eran altamente calificados por monedas. Exactamente. ¿Qué le vas a ofrecer? Eso tira abajo inclusive los costos laborales de sus propias poblaciones y volvemos a la visión del globalismo, que es vamos a ganar todos lo mismo, pero no los que ganan en Alemania, sino los que ganan en Botswana. Tal cual. Ahora, yo como... Sí, por favor. Hoy soy minoría, así que te permito preguntar más seguido. Tomé una frase de Dalin Stulin que dice puntualmente: lo más sencillo sería matarnos a todos, pero la gente se daría cuenta y se levantaría. Entonces por eso es necesario aplicar una guerra cultural, para que la gente acepte pasivamente esa disminución demográfica. Y esto encajaba, creo que con lo que vos estabas empezando a hablar de la ideología del género al principio. ¿Cómo lo podemos, cómo vamos a entender la aplicación de la ideología de géneros dentro de esta necesidad de dar una batalla cultural? Y esto para mí se remonta... Acá hay evidentemente una ingeniería social que no es casualidad, que está perfectamente planificada y que en la edad nos tenemos que remontar a la escuela de Frankfurt. Adorno, Horkheimer, y que después tiene un desarrollo, ¿no?, ya con los postestructuralistas franceses, que ellos cambiaron los marcos teóricos, digamos, del marxismo clásico.
Los marcos teóricos en el sentido de lucha de clases fue reemplazado por luchas de géneros o luchas de minorías, y la lucha, digamos, que planteaba lo que ellos llamaban, o sea, del postestructuralismo, llamaba el socialismo real, o sea, de los países del bloque socialista o bloque soviético, planteaban también un cambio del sujeto, ¿no? Del sujeto histórico transformador. Y pasaron a ser las minorías en vez de ser la clase trabajadora. Entonces, ahí empezó a haber un debate que empezó a dar esta izquierda cultural y que yo creo que desemboca o sale de ahí varias ideas, varios cuestionamientos, en el cual nos lleva la ideología de género, cuya mayor representante es Judith Butler, ¿correcto? Norteamericana. Y hoy por hoy, en el tema del control de la natalidad, creo yo, humildemente, que por ejemplo, si hace 20 o 30 años Naciones Unidas tenía políticas específicas de anticoncepción, que podía ser el DIU, el preservativo, etc., hoy por hoy la política de anticoncepción es la cultura, y es la izquierda cultural, y es la ideología de género, porque la ideología de género ya es anticonceptiva, es completamente anticonceptiva, porque está en contra de la natalidad, literalmente, o sea, no, dentro de la ideología de género se apuntala a, digamos, a destruir los conceptos de varón y mujer. Entonces, cuando hablamos de deconstrucción, que es una palabra que ahora se está poniendo muy de moda, en realidad lo que estamos es facilitando la aceptación de una ideología que lo que busca es el control demográfico. Básicamente es eso. Entre otras cosas, demográfico y cultural, por supuesto. Bueno, entonces no estamos tan locos, es bueno escuchar del otro lado que otros dicen lo que a veces uno piensa. Cuando uno se refería a Putin, ¿no? Cuando asumió, y que ese es un ejemplo que damos siempre, que Rusia tenía una mayor tasa de mortalidad anual que de nacimiento, estaba perdiendo 1 millón de rusos anualmente. Entonces empezó... Para Rusia es un tema de seguridad nacional. Claro. Está en los puntos de seguridad nacional de la Federación Rusa el tema de la cuestión de la baja natalidad de los rusos. Por eso se explica entonces su 50.000 apoyo... millones de dólares está invirtiendo Putin en promover la Exactamente. cantidad de... Por eso digo, por eso es que la gente a veces no lo entiende. El por qué Putin prohíbe todo el tipo de publicidad con respecto, no es que sea un homofóbico, simplemente él le dice, no voy a promocionar algo que atenta contra mi propio país, mi propia población. Entonces empieza a apoyar la familia tradicional, a dar todo subsidios, la famosa cunita que la tuvimos acá. Sí, se tiene un programa de apoyo. O sea, entonces... Pero sí, básicamente, en cierta medida, lo que se estaba haciendo con el gobierno de Cristina. Exactamente, o sea, entonces tenemos por un lado un presidente que siempre lo tilda de homófobo, de dictador, que no tiene una imagen de fuerte por un lado, pero estas organizaciones siempre tratan de desmerecer su imagen. O sea, que no es un concepto tan equivocado, digamos, en este control tan loco demográfico del mundo. No, para nada. Aparte, o sea, la Federación Rusa tiene en la agenda de seguridad nacional uno de los puntos centrales es la cuestión de su baja natalidad. La baja natalidad rusa se explica por varios fenómenos. Sin duda, la experiencia soviética tuvo que haber influido por Pero se acentuó después de la caída, con Yeltsin. Ahí, con ese derrumbe, y empieza a pasar lo mismo en toda Europa. Y además por las guerras, ¿no? Por las guerras que han tenido también, eso también ha incentivado o ha generado este problema de baja natalidad. Al mismo tiempo tienen una altísima tasa, digamos, de ancianidad, ¿no es cierto? Pero la Federación Rusa lo tiene como un tema de seguridad nacional y se ha dado políticas específicas, sobre todo para poblar la parte asiática de la Federación Rusa, que es la zona más despoblada, la parte de Siberia, ¿no? Que está limitando con China, aparte. Exactamente. Usted que está más enfocado, doctor Badalace, no habló casi nada en lo voy a obligar a hablar un poquito. No, porque lo que pasa es que la especialidad de él es el marco jurídico, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el programa. Bueno, porque uno siempre lo dice, ¿no? El Banco Mundial, la ONU y fundaciones filantrópicas
filantrópicas estadounidenses como la Ford o la Rockefeller se enfocan en apoyar programas de reducción de la población. ¿No es demasiado evidente quién gana con estas cosas? Porque uno parece un poco loco cuando lo dice, ¿no? Sí, para mí la verdad es llamativo cómo, al menos acá en Argentina, y se está distribuyendo en toda Latinoamérica este tema, cómo los sectores de izquierda no se dan cuenta desde dónde viene todo el apoyo. ¿No se dan cuenta o no quieren darse cuenta? O no quieren darse cuenta. Hay de todo, depende quién sea. Sí, depende de quién sea y depende de qué tan informado estés. Claro, por eso, porque en con el general la tema. militancia de base nunca se lo pregunta. Tal cual. A mí me llama mucho la atención cómo centros de estudio muy importantes, si uno hace una investigación sobre eso, se encuentra de que han sido o han recibido donaciones de los Rockefeller, por ejemplo, o el IPPF con el Planned Parenthood, que brinda donaciones al CELS, o el informe que hizo Amnistía Internacional específico sobre Argentina y el aborto, y uno también se va dando cuenta de dónde viene la plata. Los movimientos feministas, acá en Argentina, quizás las chicas que vemos en la calle con los pañuelos verdes no saben tanto de esto o se basan más en un movimiento basado en una ideología, y además es la edad que ellas quieren pertenecer a algo, pero el movimiento feminista, de más arriba, la cúpula de eso, el pensamiento es distinto y no es simplemente un pensamiento y se queda en lo ideológico. Hay mucho de capital de por medio para que esto salga. Y son análisis que se hacen a través de la búsqueda de las inversiones que se hicieron en estos últimos años en el país. Casa Fusa es otro ejemplo. Ahora, es tristísimo. Casa Fusa es la que está relacionada con planes. Sí, es la que recibe directamente de Planned Parenthood las inversiones. ¿Tenés un poquitito más de información sobre eso? Es donante del CELS, directamente. Cuando uno va a la página del CELS oficial, uno ve quiénes son los aportantes del CELS y te encontrás con Casa Fusa, te encontrás con la Fundación Ford y Open Society Foundation, que es de Soros. Creo que habíamos subido un video en nuestras redes sociales. Pero eso es simplemente... esa pregunta. A ver, eso es dato objetivo. Uno va a la página, a la web oficial del CELS y dice, hay una pestañita, una solapita que dice quiénes nos apoyan y está la lista de organizaciones. Y si uno busca están ahí. Estas organizaciones, se encuentra atrás con Ford, con Carnegie, obviamente, con Paul Getty, con los es Clinton, raro. Melinda y Bill Clinton. Perdón, Clinton. El de Facebook. Perdón, el de Windows. ¿Cómo se llama? Gates. Melinda y Bill Gates. Melinda y Bill Gates, así es. Es raro, ¿no? Como un organismo de derechos humanos es financiado por Ford y por Soros. Bueno, podemos ver la misma La filantropía. Sí. La filantropía. Es gente buena en el fondo. Pasa que nosotros no le tenemos paciencia. Ya no tenemos tiempo para una pregunta. Quería dejarlo planteado. Si querés, dejamos planteada la pregunta y me la contestás cuando venimos al Mejor corte. la hacemos la pregunta después de corte, así la gente que nos está viendo ve también. Voy a terminar lo que iba a comentar, que en definitiva, de lo que usted dijo... El viento de las mujeres se está matando. Así somos nosotras. Pero lo que usted dice tiene razón. Es tristísimo ver chicas de 14, 15 años con el pañuelito verde que corren detrás de algo que llaman ideología, que ni saben por qué están pidiendo realmente un aborto, solamente diciendo es mi cuerpo, mi vida, y repitiendo eslogans y realmente no saben... Un eslogan capitalista. Un eslogan. Porque habla de mí y ve el cuerpo como una propiedad, pero ese es otro tema más filosófico. Y sin embargo no se dan cuenta realmente lo que hay detrás de todo eso, quiénes la generan y la agresividad que producen ellas mismas con respecto al resto del mundo, porque basta que hoy uno quiera opinar diferente y es atacado por todos los medios que pueda. Así que bueno, lamentablemente quedamos sin tiempo en este bloque, vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos, así que no se vaya. Enseguida regresamos.
Volvimos a este tercer y último bloque. Un programa que ya les puedo decir que está quedando con gusto a poco. Ganas quedan de seguir hablando y hablando, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar lo máximo estos 20 minutos que nos queda de este tercer y último bloque. Voy a leer algo textual para no equivocarme. Eduardo Galeano, que escribía en Las Venas Abiertas de América Latina, decía lo siguiente: en América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles. Diversas misiones norteamericanas han esterilizado a millares de mujeres en la Amazonia, pese a que esta es la zona habitable más desierta del planeta. O sea, ¿qué pasó con esta izquierda que hoy dice absolutamente lo contrario? ¿Qué pasó con esta izquierda que hoy dice absolutamente lo contrario? Y yo creo que hay un tema de formación política y una penetración dentro de la izquierda, una penetración tremenda de la izquierda cultural, el neomarxismo. Y es un poco lo que veníamos hablando en el bloque anterior acerca de la escuela de Frankfurt y el postestructuralismo. Han cambiado literalmente los marcos teóricos, no luchan más contra el capitalismo ni contra la globalización, por ejemplo, de alguna manera, luchan contra el patriarcado, por ejemplo. Y eso es un cambio de marco teórico, porque si se lucha contra el patriarcado, entonces tu sujeto histórico no es más la clase obrera. Hay un debate entre ellos, yo te comentaba fuera de cámara, que el Partido Obrero... El Partido Obrero PTS. Claro, que no está muy de acuerdo con esto y ellos marcan sus diferencias, pero indudablemente gana cada vez más protagonismo el sector globalista. Sin duda alguna, porque aparte el globalismo tiene dos patas, para llamarlo de alguna manera. Tiene una pata de derecha, pero también tiene una pata de izquierda. O sea, el liberalismo tiene dos alas, una a la derecha y una a la izquierda. Lo que pasa es que cada vez comparten más agenda. Y al compartir más agenda, entonces esas diferencias de derecha e izquierda se van desvaneciendo. Pues en definitiva es la política que uno construye en los territorios, es la política que uno construye en la sociedad lo que te va marcando de qué lado se va posicionando uno. ¿Vos trabajaste en la campaña con Cristina? Yo sí estuve en la campaña con Cristina, estuve militando con el kirchnerismo, intensamente. Antes de que nos lo descubra, le ponga ponga la fotito y que vos estuviste. Claro, porque es interesante ver desde qué punto de vista estás parado, porque a veces da la sensación de que si yo estoy a favor de Cristina, tengo que estar a favor del aborto, porque Cristina bajó esa línea, cuando todos sabemos que parte personalmente ella nunca estuvo convencida de esto. Pero bueno, eso es otro tema. Mira, hoy es el programa de las citas, te voy a leer lo que dice Mohan Rao. Hablando de la conferencia del Cairo en 1994, dice: en el Cairo estuvo dirigido mayormente por agendas feministas del primer mundo. Se necesita el derecho a la comida, al empleo, al agua, a la justicia y a los salarios justos. Sin todo eso no se pueden tener derechos reproductivos. ¿Qué conclusiones? No sé quién quiere contestar de los dos. ¿Se puede escindir? ¿Se puede hoy hablar de derechos de la mujer a través de este tipo de reivindicaciones y obviándonos de toda la base real? Para mí no. Para mí es un problema, sigue siendo un problema estructural del sistema económico y de la agenda globalista. No se puede separar como se plantea este tema. Porque a veces resulta, ahí es donde uno empieza a mantener un poco las sospechas. O sea, te financian fundaciones norteamericanas. Sí. Te apoyan los organismos internacionales controlados por los sectores globalistas. Y ahora tus reivindicaciones pasan por alto todo lo que tenga que ver con lo material real, donde hay que hacer grandes inversiones y casualmente apuntas a bajar la demografía, que aparte de un tema que no mencionamos acá, pero dentro de todo lo que está pasando estamos teniendo una revolución tecnológica que está haciendo que cada vez se necesiten menos gente para trabajar. Entonces, indudablemente, da la sensación que quienes están trabajando para el enemigo están en la vereda de enfrente. Sí, aparte la agenda es tan clara, ¿no? Cómo hay una alianza, que yo siempre, a veces discutiendo con algunos compañeros dentro de lo que se puede denominar el campo popular, y sobre estos temas, ideología de género incluido, el tema de la despenalización del aborto, etcétera, que vienen de una agenda impuesta de los poderes globales. Es una colonización. Es una colonización completa.
que me parece que a mí me gustaría que después sale la cuestión del interior del país, porque nosotros tenemos un fenómeno urbano también. En el interior del país hay otra movida, hay otra visión al respecto, y la Argentina es un país federal y a veces nos olvidamos de eso. Además de todavía centralista. Totalmente centralista porteño. Esta visión. Pero no, acá el tema, sobre todo con el financiamiento, ¿no? Una de dos, o por ejemplo, el centro del capitalismo mundial, ¿no? Que podríamos decir que son Wall Street, el Banco Mundial, etcétera, la Unión Europea, o de repente se hicieron comunistas y se hicieron marxistas, o del otro lado, que me parece que lo que está pasando es que los que se reivindican dentro del marxismo, que son todos neomarxistas de izquierda cultural, pero se están haciendo cada vez más capitalistas y más funcionales a la derecha, para llamarlo de alguna manera. Olvidando del socialismo real. Pero se olvidaron siempre, porque en el centro de la cuestión, la escuela de Frankfurt, planteaban directamente de que en Europa había que dar otro tipo de batalla ideológica. Ellos se decepcionaron con la clase obrera trabajadora, sobre todo con la clase obrera francesa. Se decepcionaron. Y como el progresismo tiene visiones estéticas de las problemáticas políticas, frente a una decepción cambiamos los marcos teóricos. Y eso es escuela de Frankfurt, y eso es postestructuralismo francés, eso es Sartre, eso es Simone de Beauvoir. Entonces ellos cambiaron esas líneas ideológicas. Y por eso los partidos comunistas europeos son socialdemócratas. Y no es casualidad que eso aparte fue financiado por el gran capital. Obviamente. Ahora vamos a todo esto ponerlo en contexto nacional. Así Perfecto. que vamos a empezar con el doctor Guadalase, quien nos va a contar qué es la Comisión Federal de Abogados Pro Vida y qué es lo que está haciendo. Perfecto. Bueno, la Comisión Federal de Abogados Pro Vida es una comisión conformada por más de 40 abogados de todo el país y está en crecimiento. Creo que hoy deberíamos ser más de 50 en realidad. Abogados distribuidos de manera federal, hay abogados en casi todas las provincias. Ellos son referentes de la comisión dentro de la provincia. Y ellos a la vez vienen convocando otros colegas, otros abogados que se quieran sumar a la causa. Desde la comisión, como somos todos abogados, nosotros nos encargamos de analizar el marco jurídico de todas las cuestiones relacionadas pro vida. En este caso estamos hablando del aborto porque es el tema central y que en un mes ya se entra en votación. Desde el punto de vista legal nosotros hacemos análisis, hacemos informes, hacemos comunicados. Actualmente tenemos un comunicado que está en una editorial a punto de publicarse y una vez publicado queremos repartirlo, no solo dentro del común de la gente, sino también llegar a senadores. Como se ha debatido el tema de las 3 comisiones ahora, una de ellas es la Comisión Constitucional. Bueno, queremos llevarle este comunicado que hace todo un análisis constitucional sobre el proyecto que se votó en diputados. Y la idea es, desde el conocimiento, tratar de generar una opinión fundada. ¿Qué espacio tienen en los medios? Bueno, mayormente estamos por radio. Nosotros tenemos varios contactos. Hay abogados que tienen sus contactos directos dentro de la comisión con radio. Si no nos convocan, a mí me han convocado varias veces para hablar sobre todo sobre lo que dice el proyecto. Pero es más, de un boca en boca y de tratar de lograr un medio que te dé esta posibilidad de hablar, ya que los medios de mayor difusión están más a favor de que salga la ley que en contra. Te digo la verdad, porque yo recuerdo haber escuchado una vez, un domingo a las 11 de la noche en C5N, 5 minutos, una chica que era una organización pro vida, que habló muy bien, nunca más la vi. Claro. Y en general siempre cuando escuchás los debates es alguien que está a favor y alguien que es neutral. Y el conductor que está a favor, pero no hay nadie que esté del otro lado. No hay un balance en esto. Tal cual, sí. Nosotros hemos intentado tener contacto con C5N, la verdad que hasta ahora no nos han querido atender directamente, pero bueno, seguimos intentando. Esto es interesante para ver a lo que se llama que se dio un debate profundo en la sociedad. Yo estoy cansado de escuchar que se ha dado un debate profundo en la sociedad y yo la verdad no lo veo el debate. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el común de la gente no sabe qué es lo que se votó en realidad, porque se discutió mucho en Argentina, aborto sí, aborto no. Claro.
Pero yo te digo, si a vos te presentan el siguiente argumento, te dicen, mira, se están muriendo un montón de mujeres por el aborto clandestino, si no sale la ley van a seguir muriendo, hay que apoyar esto porque si no van a morir mujeres. Obviamente desde ese argumento uno va a decir, no, tenés razón, la verdad que hay que apoyarlo. Comunicación emocional que te decía que es lo que se especializa Durán Barba. Tal cual. Ahora, cuando vos analizás punto por punto cada artículo del proyecto, te das cuenta de que lo que se votó no tiene absolutamente nada que ver con el argumento que se va diciendo en los medios. Un ejemplo claro es la despenalización, hablan de la despenalización del aborto. Despenalización no, porque el proyecto, una de las cosas que mete es una pena al médico. Entonces, directamente desde el término de despenalización estamos mal. Una pena al médico y a la autoridad de la institución que se niegue o entorpezca la realización de un aborto. Otra cosa, el artículo 88 del Código Penal fue modificado pero no fue sacado. Perdón, o sea, en esta nueva ley el médico... Se cambia a quién se penaliza. El médico no va a tener derecho a decir que no quiere... Personal no hay, sí. Lo que no hay es institucional. Creo. Claro. Sobre la objeción de conciencia, que vendría a ser el derecho que tienen todos los médicos de decir, no, esto va en contra de mis principios, yo no lo practico, te derivo a alguien que sí, pero yo no lo puedo hacer. Esto está bastante vulnerado en el proyecto, porque desde el punto de vista institucional directamente está prohibido. O sea, no podría haber una institución, que nosotros siempre mencionamos el mismo ejemplo porque hemos tenido contacto con ellos. El Mater Dei es una institución católica, religiosa, de salud, que está atendida directamente por hermanas. Entonces, cuando uno va, se encuentra que directamente las enfermeras son hermanas, que la propia institución tiene una capilla para ir a rezar. Esa institución quedaría directamente obligada, si sale la ley, a practicar un aborto. Ahí estaríamos en colisión con la libertad de religión. Claro, ahí entra en choque con un montón de cosas constitucionales, dentro de ello la libertad de culto, la libertad religiosa, entonces incluso la libertad laboral en específico. Y desde el punto de vista individual existe la objeción de conciencia institucional individual según el proyecto, pero lo que hace es sesgarla, porque te obliga a estar anotado en un registro. Te obliga a manifestar primero públicamente ante la autoridad de la institución y que la institución lo haga público en la institución, de que vos te declarás objetor de conciencia. El objetor de conciencia siempre es una persona en la cual se declara de esa forma por sus propias convicciones, que pueden ser morales o pueden ser religiosas. Por lo tanto, y además... Porque no siempre los que están en contra son religiosos. Ese es otro de los errores de este debate. Es otro de los muchos errores. ateos o agnósticos. Hay mucha gente que tiene principios morales, principios éticos, principios basados en, hasta quizás en una familia, una cuestión ideológica. De que sin ser religiosos. Sin ser religiosos directamente. Ahora, lo triste del proyecto es que si vos obligás a una persona que por su ideología, sea cual sea, tenga que anotarse en un registro para hacer valer su derecho, nos encontramos con que nos estamos vulnerando el derecho a la libertad religiosa, el derecho básicamente de todos los argentinos en democracia a expresarse libremente. Es una discriminación. Es una discriminación. Es un factor de presión. Terrible. Una lista negra va a ser. Va a ser una lista negra, porque además eso va a estar registrado en un registro. Pensemos también en los médicos. Supongamos que viene la Planet Parenthood y se instala acá en Argentina y vienen un montón de empresas y clínicas abortistas o clínicas en general de salud. Cualquier persona que se encuentre en esa lista no va a ser contratada, porque directamente ellos no van a querer una persona que tenga menos capacidades que un médico que no se declara objetor de conciencia. O sea, por una cuestión ideológica, vos estarías marginado en lo laboral. Así es. Entonces, no, nos encontramos con un montón de discriminaciones desde ese punto de vista. Parenthood se había hecho popular en algunos medios, no los masivos porque nunca llegan a estas cosas, porque se dedicaban a vender tejidos embrionarios. Sí, sí, sí. Hay una investigación del Congreso... Están los videos donde sí, las directoras lo dicen, ¿no? Bueno, hay una investigación del Congreso de Estados Unidos respecto a este tema y no sé si por esta misma investigación o por esta investigación del Congreso el presidente Trump le sacó todo tipo de apoyo sí, y de financiación, ¿no? Pero Soros se encargó, creo, de... Y tampoco es casual de que la Ola Verde quiera venir y desembarcar en América Latina y su cabecera de puente es la Argentina. Donde normalmente... Y que planes Hollywood, yo no sé la cifra, la verdad, a través de Casa Fusa, cuántos millones de dólares puso por
por la campaña de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, la campaña de pro aborto, pero ha puesto millones de dólares. Yo el otro día pasé por el Congreso y me llamó la atención la pantalla gigante de LED, el escenario montado, una cosa que las organizaciones políticas hoy no tienen capacidad, las que son opositoras, en hacerlo. Está lejos del presupuesto de cualquier organización. Totalmente. El audio era digno de un recital de rock. Yo estaba asombrado por lo que veía, digo, ¿quién puso la plata? Nadie se lo pregunta. Los Provida en la puerta del Congreso de la Nación y cruzando la vereda estaban los pro aborto. Todo verde, las 2 pantallas de LED, era realmente impresionante. Nosotros no, pero notaba la diferencia de aporte económico. Debo decir, ¿cómo luchamos contra el poder, contra el capitalismo, contra el sistema y ellos nos bancan? ¿Te puedo decir algo? Sí. Es para mí el feminismo radical, ¿no? El feminismo de la tercera ola, como le dicen. Debe ser uno de los pocos movimientos que se consideran revolucionarios y que son auspiciados por los medios hegemónicos y auspiciados y financiados por grandes multinacionales. Esa es la única revolución que existe en la historia. O sea, en la historia de la humanidad yo no conozco ningún caso que tenga una revolución que tenga semejante apoyo, ¿no? De los sectores de los sectores poder. más capitalistas y del poder. Una revolución extraña, en principio. Bueno, aparte se han apropiado, la verdad, a veces de algunas banderas. A veces yo veo que usan a Evita como símbolo del feminismo. Eso es una falta de respeto. Claro, Evita es muy clara. Como peronista, para mí eso es una falta de respeto. Y hablando Sería bueno, perdón, para los que no lo conocen, que busquen La razón de mi vida y vean lo que ella escribió sobre el tema del feminismo. No es una interpretación. Y para los compañeros que son del movimiento peronista, también que lean las 20 verdades peronistas, y donde el peronismo se define claramente como una doctrina humanista y cristiana. O sea, la doctrina justicialista es humanista y cristiana, y si uno lo quiere ver desde el cristianismo, una posición religiosa, lo quiere ver desde el humanismo, incluso la posición laica, el humanismo no puede nunca puede estar acompañando filosofías que son utilitaristas del ser humano. Yo creo que el aborto es un ejemplo claro de tomar al ser humano como un sujeto descartable. Aparte de banalizar el hecho, o sea, está bien, doy vía libre, me embarazo porque se me antoja. Yo no quiero entrar en el debate emocional, pues ya te digo, ese es el que plantea Durán Barba y ese es el que gana Durán Barba. Claro. Tiene todo para ganar. Bueno, o sea, yo creo que lo que uno tiene que poner son argumentos sobre la mesa, que es lo que no hay y es lo que en general se interrumpe. Nosotros hemos intentado más de una vez traer feministas que vengan y den su punto de vista sobre esto y nunca hemos logrado que vengan. Una de las trabas, te digo sinceramente, es cuando le preguntas quién la financia. De hecho, fue el único programa que tuvimos censurado en estos 10 años de Asia TV. Fue un programa sobre feminismo, donde siquiera lo preguntamos nosotros, pero uno de los informes decía dónde venía la plata de las organizaciones. Yo como mujer, por supuesto, apoyo la igualdad de derechos, de condiciones, o sea, si tengo que estar acá es porque, bueno, tengo la capacidad para estar acá, no por un cupo de que lo impone. O sea, yo creo que no es una cuestión de hombre o mujer que está en el poder, sino de las políticas que lo definen. Hay feministas que plantean eso es como transformar a las mujeres en seres indefensos y estúpidos que no son capaces de ser iguales a un hombre y que necesitan una sobreprotección. No todas están de acuerdo. Está bien que somos más fuertes en algunos aspectos, pero reconozco que los hombres tienen sus cosas buenas. Lo que no estoy de acuerdo para nada es de esta rivalidad que se está creando entre el hombre y la mujer. Bueno, y quisiera ir con el doctor Badalase porque quedó algo pendiente, que es que nos hable sobre cómo lo ve este fenómeno en el interior del país, porque siempre nos referimos a la capital. El centralismo porteño. Exactamente. Entonces, ¿qué nos tienen para decir sobre eso? Bueno, nosotros la semana pasada hemos tenido una reunión con los referentes de la comisión de Jujuy, que vinieron directamente de Jujuy acá a Buenos Aires a hablar con nosotros al respecto. Y ellos nos cuentan, porque ellos están mucho más involucrados con todo lo que es el interior, y con todos los sectores de los referentes provinciales que tenemos por ahí alrededor, que es totalmente distinto a como ellos lo vieron acá, que acá se ve mucho pañuelito verde, se ve mucho movimiento feminista. Ellos allá, sobre todo porque ellos tienen incorporada la idea de la planificación familiar. Hablamos, perdón, de todo el norte, porque si no van a decir que Jujuy es porque está Gerardo Morales. No.
que hay otra filosofía en el norte argentino. Sí, sí, San Juan lo mismo, San San Juan Luis. lo mismo, Córdoba nos mencionaban también de que en cuanto al común de la gente están, no te digo todos con pañuelitos celestes, porque eso es más de una movida más de moda, si se podría decir, pero la ideología y el apoyo es masivo a la vida, es masivo ir en contra de una ley que legalice el aborto, que dicho sea de paso les hago una aclaración, el término legalización en sí es contrario a la despenalización, que se trató de usar de una manera por igual, y en cuanto a lo terminológico y lo jurídico son dos cosas distintas. Despenalizar es lo que de hecho encima no se hizo, y si se hizo mal, que es aumentar causales de no punibilidad, o sea, el aborto está mal, se encuentra dentro del Código Penal en delitos contra la vida, delitos contra la persona, pero si cumple con ciertas causales, no te van a poner una pena, no vas a ir a la cárcel, no vas a ir preso, no va a pasar nada. Las causales son violación, por ejemplo, o peligro a la vida, a la salud de la madre. Ahora, eso es despenalizar. Lo que intenta, eso ya está. Que eso ya está, de hecho. Desde nuestro punto de vista es, si quieren nos podemos sentar a hablar para aumentar las causas de no punibilidad, pero nunca para hablar de una legalización, porque claro, legalizar es hacer algo que el común de la gente y la sociedad considera que está bien, pasarlo a hacerlo legal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del vientre de la madre embarazada existe una vida, lo contrario de la vida es muerte. Entonces, y esto es otro detalle, esto siempre lo digo, la diferencia entre un parto y un aborto es que el aborto necesita de que el feto muera primero, claro, porque si no sería un parto. Es la única diferencia, al menos en cuanto al aborto farmacológico, que necesita de usar el misoprostol, el oxapros, el mifepristona, y a través de ello la mujer termina desangrando. Entonces la diferencia es de que necesita de que esa persona que esté adentro muera, porque si no sería un parto. claro. Entonces, hay vida ahí. Lo contrario de la vida es muerte. Entonces no podemos legalizar en Argentina el matar a otra persona. Y persona, ¿por qué? Porque el artículo 19 del Código Civil y Comercial dice que personas es desde la concepción. Misma postura tiene el artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional, que dice, de hecho, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y sobre arbitrariamente también te puedo mencionar otra cosa. Tengamos en cuenta que el proyecto permite el aborto de manera libre, se habla de libre, seguro y gratuito. Si nos quedamos con libre, es libre hasta las 14 semanas de gestación. 14 semanas son 3 meses y medio. Libre, a la vez, quiere decir que es sin ningún tipo de causal. Ahora en Argentina, en el Código Penal, hay causales de no punibilidad, pero si es libre es sin ningún motivo. Una mujer hasta los 3 meses y medio, si sale la ley, va a poder decir yo me quiero hacer un aborto, y cualquier hospital, cualquier clínica se lo tendría que practicar. Ahora, libre hace relación a arbitrario. ¿Por qué? Porque es la voluntad de uno por encima de la de todos los demás. De hecho, sobre la vida de la persona que está dentro. Y ni siquiera el proyecto toma en cuenta la voluntad del progenitor con quien generaron esta concepción. O sea, el punto de vista y la voz del padre no se encuentra en el proyecto. Un ejemplo que digo yo siempre, ¿qué pasaría si una pareja estable que queda embarazada la mujer, a los 3 meses se pelean y la mujer va y se quiere practicar un aborto? Según el proyecto, tiene 5 días, ella lo pide, a los 5 días se lo tienen que practicar y en ningún momento se pide la intervención del padre, digamos, del padre de la persona por nacer. Directamente la voz del hombre está vulnerada, está completamente tapada, está viciada. Y tenemos que tener en cuenta un detalle más, que algo se menciona acá, yo les puedo dar el marco legal. La CEDAW, que es la Convención en contra de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado muy importante, lo que apunta es a generar la igualdad entre el hombre y la mujer. Hay artículos que mencionan planificación familiar, hay artículos que mencionan que la mujer debe ser atendida, pero en todos, cuando lo leen, dice en iguales condiciones que el hombre. En ningún momento dice por encima de la decisión del hombre. Entonces, esas cosas son llamativas y creo que el común de la gente no lo sabe. Muchos hombres que apoyan esto, claro,
tendrían que ponerse en el lugar de un padre, de una pareja, casados si se quiere o no, pero una pareja estable en la cual quedan embarazados, por decirlo así, y la mujer es la única que tiene la decisión, teniendo en cuenta de nuevo de que existe una vida ahí adentro. Nos quedamos sin tiempo. Quería decir una cosa. A veces por ahí la pregunta sería, ¿por qué nosotros ahora le damos espacio a esto? Yo creo que muchas veces hay como un reproche tácito de si hablas de geopolítica, ¿por qué hablas de esto? Nosotros primero creemos que es una herramienta geopolítica que se está usando claramente y cada vez con más definición, por eso hablamos todo el tema de la demografía al principio. Y por otro lado, quiero que se entienda que los debates no se están dando. O sea, que se den los debates a puerta cerrada en el Congreso donde nadie los escucha, no es un debate en serio. O sea, el debate social debería ser dar las dos voces. Hemos notado que quienes están a favor del aborto han tenido muchísimas posibilidades de decirlo en todos los medios. Quienes están en contra no han tenido las mismas posibilidades. Intentamos que se escuche que no es un tema de fanatismo religioso, no es gente ultramontana, no es gente ultracapitalista que quiere matar negros o las cosas que hemos escuchado por ahí. Hay argumentos muy racionales del otro lado y que deberían ser escuchados y después, bueno, cada uno tendrá la libertad de estar a favor o en contra de la ley, pero por lo menos tener la posibilidad de escuchar una campana diferente y eso no se ha hecho. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Perdón que justo nos quedamos sin tiempo. Nuestras puertas están abiertas para después de la votación volver a hacer una nueva entrevista, actualizar los datos, ver dónde estamos parados. Y sería muy interesante poder traer a alguien que esté a favor para poder debatir racionalmente, sin gritos, sin... Así que tenemos un tema, si conseguimos a alguien que pueda debatirlo dentro de este parámetro de respeto que estamos acá, encantados de recibir, no tenemos problema. Así que... Un chivo chiquito. Sí. El 8 de agosto, movilización al Senado de la Nación y el 5 de agosto en todas las provincias de todos los grupos pro vida, para tratar de frenar la media sanción que se votó en diputados. Perfecto, entonces muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por el aguante, por estarnos ahí, por hacernos notar que ustedes están ahí, porque para nosotros es realmente un lujo. Cada vez porque van a escuchar acá siempre lo que no escuchan en otros lados. Y también es un lujo, me interrumpe el cierre, Ramírez está cada vez más atrevido en este aspecto. Para nosotros de verdad es un lujo que cuando ustedes nos escriben, cuando nos hacen saber que nos están acompañando, que nos sugieren invitados, que nos sugieren temas, lo tomamos bastante en serio. Y por eso los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, e inviten a sus amigos que hagan lo mismo, porque de esta manera es la manera más fácil de que podamos seguir produciendo este programa, haciendo conocer estas voces que no tienen espacio en medios más hegemónicos como siempre. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.